Bueno, ¿qué puede generar ese tipo de cambio flexible en la economía argentina? Inestabilidad. Si me voy a libros que se especializan en la economía internacional, como el libro Krugman de Economía Internacional, voy a encontrar que tiene un capítulo destinado a tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible. Te cuentan todos los beneficios del tipo de cambio flexible, pero la verdad es que es bastante rector del funcionamiento de la economía. Si haces las cosas mal, te golpean el tipo de cambio. Pero ¿qué pasa en una economía pequeña como la Argentina, con un modelo de tipo de cambio flexible, modelo de dinero que se llama exógeno, diferente de la convertibilidad, el opuesto, donde ganás política monetaria, perdés efectividad de la política fiscal, pero sos una hojita de viento en el mundo? El profesor? problema tuyo es que sos demasiado pequeño. Cualquier cosa empieza a golpearte y a subirte el tipo de cambio, a bajártelo. Entonces, cualquier noticia te repercute sobre el dólar, interna o externa. Entonces, el gobierno de Dualde, lo que pasaba en febrero, es que en un momento el dólar estaba a 2,80. 2 horas después estaba en 2,90 y quizás terminaba el día en 2,60. ¿Quién hace, eh, quién realiza inversiones, compras, importaciones, exportaciones, si en el día el dólar se te mueve 10% para arriba y 10% para abajo? ¿Qué ganas? Mucho en incertidumbre. O sea, lo que ganás en que el tipo de cambio se ajusta a las necesidades de la economía, se pierde en lo que es la movilidad. Dicen, se te mueve tanto el tipo de cambio que te resta en términos de actividad. Es más, te da lugar a la especulación. Imagínate uno que esté ducho en ese tema. Y le compraba uno a 2,40, le vendía al otro a 2,90. ¿Para qué vas a trabajar? Si lo único que tenías que hacer era una especie de arbolito sofisticado. Comprarle a uno, venderle al otro, esto y lo otro, y ganabas plata comprando y vendiendo dólares y listo. Y no eras una cueva. Era alguien que se dedicaba a ir a las cuevas, a comprarle a uno, al otro, al contrario, al que le compraba y vendía a las cuevas. Entonces comprabas cuando convenía, decías, che, ¿a cuánto venden? Y estoy vendiendo a 2,40. Bueno, voy y te compro $2.000. Dos horas después, che, ¿a cuánto compran? Y ahora estamos comprando 2,60 porque subió. Como para voy y te vendo $2.000. Y en el medio la persona se había ganado los 20 centavos por 2.000. En ese momento 400 pesos, imagínense que un jubilado cobraba 100. O sea que se ganaba 4 meses un jubilado comprando y vendiendo $2.000 en el día. Entonces, ¿qué te genera? Realmente una pérdida a nivel minorista, minúsculo, pero también un importador dice, ¿a qué dólar estoy comprando la mercadería que tengo que traer a Argentina? Más que nadie me compra nada, tengo que conseguir los dólares y no sé ni a cuánto tengo que pagar el dólar. Olvídense del control. Ahí empieza a funcionar bien, empieza a funcionar por primera vez con algo de demanda y va a explotar el ROFEX, que es la operatoria del dólar futuro. Estaba el mercado, pero no tenía ningún tipo de desarrollo. ¿Qué desarrollo iba a tener el dólar futuro con el tipo de cambio? Era 1 a 1, aburrido durante años. Nada. Pero el mercado estaba, los contratos estaban y empiezan a utilizarse los contratos de futuro. Pero eso es para la parte más sofisticada de la economía. El tipo de cambio flexible realmente y genera un problema, y ahí venía con lo que quería decir antes de empezar del break del Zoom, y era ¿qué pasa con esta economía que está dolarizada? Ahí es donde me había quedado. Donde los depósitos de las personas podían ser en pesos y dólares. Las deudas también en pesos o dólares, pero mucho tenía cláusula de convertibilidad. Entonces, el que había depositado pesos iba a retirar pesos. Dualde le dijo esto. El que depositó dólares va a retirar dólares. Ahora, Famosa frase. sí, pero el banco me había prestado a mí, y esto es real, apenas ingresé para comprarme un auto, un banco donde después dejé de trabajar y me mudé a otro, pero bueno, te digo, el Citibank me había prestado al mes de ingresar el dinero para comprarme un 0 kilómetro. Y yo con 28 años Pesos. agarré el crédito que me daba el banco, con 27, y me compré un 0 kilómetro, me di el gusto. ¿Para qué? No sabía ni manejar, pero me prestaron el Pero dinero. se compró el auto. Me compré el auto. El tema es debía una cuotita que me acuerdo que eran $230 por mes y la iba pagando regularmente sin ningún problema. Llegó el año 2001 con todos los líos, tuve miedo y dije, che, ¿cómo hago para precancelar? Ya no era empleado del banco, ni siquiera de ningún banco. Y me dijeron, anda al 0800 a llamar, esto, lo otro. La verdad que dije, más sí, sigo pagando y listo, porque había que ir a llamar al 0800 a la sucursal, nadie te podía resolver el problema. Y se caía la convertibilidad. Dije, bueno, tengo dólares, de última iré pagando y listo. ¿Qué me hizo el gobierno de Dualde? Me dijo, no, Santiago, vos no pagás más dólares. Las deudas se especifican. Andate con 230 pesitos la línea de caja
y date el gusto de saludar al cajero y pagale con 230 pesitos lo que eran 230 dólares. O sea que mi deuda, apenas se fue a 3, pasó a ser de 70 dólares por mes. Ahora, el banco entonces cobraba 70 dólares por algo que tendría que haber cobrado 230 dólares. Por otro lado, el que había depositado 1.000 dólares quería que le den los 1.000 dólares. Billetes, era imposible. El patrimonio del banco se había reducido porque todas sus acreencias en dólares se habían transformado en acreencias en pesos. Y sus deudas en dólares eran deudas en dólares. Y el cliente que había depositado dólares en el banco iba a golpear con un martillo para que devuelvan el depósito. Ahí viene lo que se llama la especificación de las deudas financieras y una especificación asimétrica. Porque a los depositantes les quieren reconocer el 1,40 más SER, inventan el SER, coeficiente de estabilización de referencia, y era la inflación acumulada, mientras que yo que debía voy y pagaba mis 230 pesos y así cancelé mi crédito. Es más, cada vez valía menos. Resultado, terminé pagando esta última cuota en 230 pesos y la verdad que en dólares ahorré dinero. Claro, nada. Y ya el dólar después valía 5, algo así, y listo, fue en el 98, habré terminado de pagar en el 2003 por ahí, y ya el dólar ahí, no, valía 3 y pico, tampoco no tanto. Pero bueno, se había reducido lo que era la deuda, además la tasa era muy chica, así que la verdad que debo haber pagado el capital y nada más de lo que me prestaron en su momento, y no más que eso. A lo que voy es, eso rompe lo que es la propia capacidad del sistema financiero de seguir funcionando. El patrimonio neto de los bancos pasa a ser negativo. Si tomaríamos la ley de sociedades, ¿sí? Directamente tendrían que haber entrado en convocatoria de acreedores. Es más, bancos en particular extranjeros mandaron a pérdida su negocio en Argentina. Tanto el Bilbao Vizcaya, el Santander como el Citigroup, en sus balances globales de la corporación global, previsionaron su negocio en Argentina. O sea, lo daban como perdido directamente. El Citi ganó 5.000 millones en el año 2001 en el balance y metió una pérdida de 700 por el negocio en Argentina. Lo mandó a previsión y se terminó. Contablemente dijeron, ya la perdí, ya está. Después, cualquier cosa que entre va a ser ganancia. Ahora, ¿qué va a pasar con los depósitos? Desde el punto de vista práctico, los bancos no pueden devolver los depósitos de esa manera. Y se van a reprogramar los depósitos. Entonces eso va a generar una complicación importante para el funcionamiento del propio sistema financiero dentro de Argentina. Tiene las deudas especificadas, los depósitos no los puede devolver. La verdad es que se pierde bastante de confianza en lo que es el sistema bancario, todo por medidas que se originan en un buen manejo durante el año 2001. Pero si lo pensamos un poquito, eso fue lo que permitió desarrollar todo el sistema de fideicomisos, de desintermediación financiera, de ahí en más en la economía. El auge de la desintermediación financiera surge del mal funcionamiento de lo que es el sistema de intermediación, del sistema bancario, fruto de todos los líos que le genera la parte política cuando interviene en él, tomando medidas para beneficiar a uno, para beneficiar al otro, etc. Para combatir la inflación se realiza lo que se instaura un sistema de retenciones de exportaciones que no había en Argentina desde hacía fácil una década y media, y aparece la necesidad de resolver problemas sociales muy importantes, un desempleo muy alto que se va a estar dando, y se generalizan los planes sociales. Pero en ese momento eran los planes trabajar, en donde la persona cobraba, creo que eran 100 pesos por mes, 120 pesos por mes, y a cambio de eso trabajaba 3, 4 horas por una dependencia municipal, realizaba algunas actividades. Siempre cuento como recuerdo que aunque sea había gente con pecheras que te decía no pise la línea blanca en Cayo Oroño y Pellegrini. Alguna función limpiarían el parque, algo hacían esa gente a cambio de ese dinero que le daba el Estado. Los planes sociales vienen amparados por organismos como el Banco Mundial, que nos da financiamiento para poder justamente a Dualde financiarlos, y desde también la Nación se le va a dar ayuda a las provincias y municipios, por supuesto, a partir de otra vez financiamiento de organismos supranacionales, porque restablecer el superávit fiscal en ese contexto de extrema recesión era bastante difícil. Por eso es que acá había aclarado una relación importante con el Banco Mundial para poder obtener financiamiento
y ese financiamiento es lo que se va a traducir en lo que planteé, como planes sociales, las ayudas a municipios. O sea, el Banco Mundial, justamente, que está para eso, nos va a apoyar en lo que es financiamiento para salir de esa situación, que era muy agobiante y que, sin ir demasiado lejos en lo que es el relato, había esperanzas o expectativas negativas respecto a la evolución social de Argentina durante ese año. Había estudios o informes de embajadas que hablaban de la cantidad de muertos que iba a haber en Argentina por los conflictos sociales que se iban a dar, y si algo hay que respetar de Duhalde es que consiguió una transición desde la inestabilidad de la Rúa y esa pequeña sucesión de gobiernos hasta entregar el poder a futuro sin más muertes que dos recordadas, que fueron la de Costecchi y Santillán, en una represión policial muy particular, donde quedó detenido todos los que intervinieron, por lo menos quien manejó ¿La esa edición de represión. 2001? No, y la del 2001, realmente la represión, hay 20 y pico de muertos, es diciembre de 2001, desde De la Rúa, y ahí sí es totalmente judicializado, ¿sí? De la Rúa, los que participaban en la represión, Policía Federal y todo. Con Duhalde hay movimientos piqueteros, todos que tienen conflictos con el gobierno durante el año 2002, porque hay una inestabilidad social que se mantiene, y hay una represión particular, no me acuerdo si es en Puente Saavedra, en cuál de los lugares, en donde mueren dos militantes. Y por eso hay movimientos que son Costecchi y Santillán, que son los apellidos, los dos militantes, y realmente los matan, no me acuerdo, no quiero decir de más, pero con un itacazo en el piso, y hasta hay referencias de quién fue y todo, y esa persona todavía debe estar presa, y le genera inestabilidad también a Duhalde, ese par de muertos que dicen que se le tira a Duhalde, pero que tiene durante su gobierno, y es lo que apuntala el hecho de entregar el poder a un gobierno otra vez ya constituido, que pueda tomar medidas más avaladas constitucionalmente, porque en definitiva Duhalde no es más que una interrupción constitucional hasta otra vez entregar el poder. Es como la señora que es presidente hoy de Bolivia. Tiene que llamar a elecciones y otra vez se fue el presidente, entra alguien del Congreso, está bien, perfecto. Entró el presidente del Senado, entró tal, perfecto. Los gobernadores eligieron a Duhalde después, queda como presidente de Argentina, pero la verdad es que él tiene que llamar por elecciones y que entre un presidente constitucional y empezar otra vez todo el periodo en ese momento ya estamos con la constitución de Menem de 4 años, ¿sí? Porque en definitiva, Menem en su segunda gestión ya es de 4 años, De la Rúa es de 4 años, Duhalde realmente está en el gobierno año y algo, y ya entra Néstor y todos los que siguieron con las distintas gestiones de 4 años, ¿sí? Casi Menem otra vez. Bueno, Menem tuvo quizás la mala suerte de encontrarse a alguien valeroso que quiso enfrentarse a él. Si uno tiene que destacar de Néstor Kirchner, y no soy kirchnerista justamente, es que tenía lo que tiene que tener para ir, porque a esa presidencia se la ofreció Duhalde a otras personas. Él hasta a Felipe Solá le ofrece ser candidato a presidente y no se anima. Hay gente a la cual se le ofrece ser candidato a presidente. Duhalde le dice, porque Duhalde empieza a llamar gente, lo relata él mismo, lo he visto la nota, en donde él dice, lo llamé a tal para que sea candidato a presidente, que te quiero presidente, y no se animó. Lo llamé a tal, no, y Porque me no quería parece, competir con Menem. y no se animan a manejar Argentina. Ah, Vos tenés que, o sea, vos decís, este hombre, pobre, o sea, nuestro presidente, y cualquiera que sea presidente de Argentina, está manejando una joyita. Fierro caliente. Vos estás manejando un país que está volando en 1000 pedazos. O sea, Alberto, uno puede no ser albertista, lo que sea, pero entendés que está con presiones continuas. Va a decir, bueno, cualquier presidente es lo mismo. Sí, pero hay lugares y lugares. Y en Argentina, en un momento de inestabilidad, realmente la inestabilidad te puede llevar a un conflicto social muy grande en cualquier momento. Entonces tienen que tener un muy buen manejo y además una persona que está en un cargo de ese tipo tiene que tener un equipo tan grande de gente que lo acompañe y que le tiene que ser fiel y moverse en su sentido, que es importantísimo. El intendente de Rosario tiene que tener 500 personas fieles a él que estén con él. Si no, no puede hacer una buena gestión. Porque tenés los 6 distritos, esto, lo otro, cada dependencia, un montón de lugares que tenés que controlar.
Si entras con un grupito de 10, no podés manejar. Yo supongo que Felipe Solá, que le dijeron, che, entrás, que vos fuiste gobernador, esto y lo otro, dijo, no voy a poder manejar esto, o no quiero meterme en el balurro o no quiero terminar como de la Rúa. Dualde se iba como un señor entregando el poder, y venía otro que iba a tener que manejar el lío de manejar a Argentina. Acuérdense que estaban en default, que tenías problemas sociales, desempleo todavía altísimo, tenías que resolver todavía el problema de la devolución de los depósitos bancarios, donde mires tenías un problema. Y toda gente pidiendo, debe ser, no me imagino, debe ser, toda gente pidiéndote plata y vos que no tenés un centavo. Y todo el mundo te dice, mirá que te hago esto, mirá que te hago lo otro, mirá que ponemos ya están los movimientos piqueteros, hoy no hay plata para los piqueteros y te paralizan media Buenos Aires, y aparece el movimiento tal y tal. Hay que tener una estructura y unas ganas de perder años de vida estando en esa posición, porque la verdad es que, por lo que entiendo, la gente se termina enfermando, ocupándose todo el día de problemas, problemas y problemas. Bueno, para ir más, para Bueno, no terminar le ha tanto, pasado a Macri, cómo quedó demacrado desde que arrancó hasta que terminó. y Kirchner se murió directamente. Si lo pensás, el poder te quita años de vida. ¿Sí? Es fabuloso, pero entiendo que también a la persona que está ahí, el vivir con problemas continuos, más allá de la fotito, esto, toda la parte linda protocolar, estás todo el día resolviendo problemas. Demanda con demanda, 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 demanda. Hay gente que lo quiso hacer. Kirchner lo quiso, tiene una ansiedad de poder tremenda, lo que sea. Y justo tuvo la buena suerte de la coyuntura internacional, que calculo que no la habrá analizado mucho. Que le iba a venir el efecto de la baja de tasa de interés y la economía creciendo gracias al que explotan el valor de las commodities. Eso es algo muy positivo que se le da, pero si voy a lo que es Dualde, él consigue un inicio de estabilización macroeconómica. Va a venir después con Kirchner lo que va a hacer terminar con la recuperación. Imagínense que uno podría pensar en esto. Año 98 la economía argentina estaba por acá. ¿Sí? Año 99 acá, año 2000 acá, año 2001 acá, año 2002 te hizo esto. Con Dualde vos empezaste a hacer esto. ¿Sí? En algún punto, porque recupera el año 2003 5 o 6 puntos, tendría que mirarlo. Después haces esto y después empezás a crecer. Esta parte no era garantizada. Si no podías manejar, ordenar la economía, no ibas a poder hacer esto. Vos tenías que resolver el problema del default y era fundamental. Lo mismo que dijo Alberto cuando ingresó acá. Primero resolvimos el default y después mandamos el plan económico. Parece que fue un error eso. Y es más, todavía no resolvimos el default y estamos al mes 6. Y además te agregó el condicionante de la pandemia. En vez de tener el problema de la pandemia, ahí tuviste la coyuntura internacional que fue fenomenal para Argentina. Pero más allá de eso, yo tengo acá la propuesta de Dubái, que para compartirla, y que es la propuesta de canje que hace Argentina, ya en el año, la primer atisbo de propuesta de canje es del año 2004, la propuesta de Dubái es del año 2005, se llama así porque se la presenta en Dubái, y se hace una propuesta de canje de deuda, donde se toman 100.000 millones de dólares que están en default en ese momento, más otra deuda que era con organismos internacionales y todo, pero en bonitos todo era eso, se dice, mira, tenemos 152 bonos dando vuelta por ahí, 7 jurisdicciones y 6 monedas, o al revés. Bueno, vamos a transformarlo esto en 4 bonitos, en esto, en lo otro, reducimos la cantidad de monedas, la cantidad de jurisdicciones, y vamos a ordenarnos, y esta deuda la vamos a poder pagar, necesitamos una quita, nos acepta el 76% primero esa propuesta, después va aumentando en distintas ampliaciones del canje, pero la verdad es que ahí uno puede decir, Labaña, que era un señor que estaba tranquilo en Bruselas, se viene para acá y se encarga de esto. Remelnikov desaparece y aparece ya. Hagan de cuenta que Remelnikov, que es el ministro de Dualde, se ocupa de la parte sucia. Después entra el propio Labaña en la gestión de Dualde, y ya se ocupa más de mirar el mediano y largo plazo. Y empieza a gestar lo que es la necesidad de solucionar el problema de la deuda. Recién en la gestión de Kirchner va a hacer su propuesta de canje y tiene una aceptación que no es total, pero que permite otra vez
el mirar hacia adelante con las posibilidades de financiamiento y todo lo que le da Argentina. Ahora viene otra vez, al alcohólico le dijiste, podés tomar medio vasito de vino, que con eso no te va a pasar nada, y el alcohólico entendió vino nada más. Y ahí otra vez, empezás a endeudarte, a tener, o sea, en la gestión de Kirchner no, pero por algo nos vamos por el sistema de FJP en el año 2009. ¿Qué había pasado? Necesitabas esa masa de dinero, es decir, venga para acá todo el ingreso de dinero que aparece todos los meses por los aportes de los distintos trabajadores de la Argentina, y así va a seguir lo que es la necesidad de financiamiento de Argentina hasta llegar a tener 350.000 millones de dólares de deuda, después de haber reestructurado 100.000 y manejar con organismos internacionales y todo otro tanto como otros 100.000. Se calcula que la deuda, lo tengo, creo que eran 190.000 millones de dólares la que realmente tenés en esa transición dual de Kirchner, donde 100.000 eran bonos y después era otro tipo de deuda. Hoy estás en 350.000 millones de dólares, y en un momento donde se te está cayendo la renegociación de solamente 70.000 millones de dólares. El resto no lo estás manejando en este momento como renegociación. Tenés cerca de 50 y pico con el FMI. Hay mucho que es ANSES, todo que no se lo computa como deuda, pero, o sea, en lo que es deuda exigible, pero la verdad es que tenemos una deuda muy importante. Y es consecuencia, ese aumento de la deuda, quiero ir a este punto, de esa deuda reestructurada a la deuda que entrega Cristina, que está encima de los 230.000 millones de dólares, y la que entrega Macri, con encima de los 330, creo que es 350, igual está publicado el número oficial en la propia página del Ministerio de Economía. La verdad es que demuestra algo, y es la necesidad continua de financiar a un Estado infinanciable de Argentina, que en la década del 2000 al inicio no era más del 25-26% del PBI, y que de golpe ahora lo tenemos en 40 y algo del por ciento del PBI, antes del efecto pandemia. No tengo idea, porque hay un problema de medición del PBI en este momento, qué PBI tomamos, pero el nivel de Estado que hoy estamos teniendo es gigantesco. Si el déficit nada más es de 3 billones de pesos, y eso es el déficit fiscal, el Estado argentino está encima de los 30 o 40 billones de pesos. Es imposible tomar la dimensión del Estado sobre el PBI. Estamos encima del 50% de Estado sobre el PBI. Habría que ver bien la medida. Si consideramos todo el gasto, por el simple hecho de que el Estado se ha ocupado de pagar sueldos o mitad de los sueldos, el IFE y todas las cosas que hoy hay que financiar, que llevan a un déficit fiscal que solamente es calculable sobre una emisión que es imposible. Por eso vamos a tener el problema de seguir financiando lo que es este déficit fiscal, si es que tienen dos dedos de racionalidad en la cabeza los conductores actuales, y eso va a generar ese desfinanciamiento, una dicotomía entre salgan y generen ingresos como puedan, sector privado, o quédense adentro y muéranse de hambre. No sé cómo va a ser eso, cómo se va a poder manejar, porque si el Estado ahora no va a pagar aguinaldos privados, ni tampoco va a seguir dando más pagos de sueldos a todos los sectores, aunque sea ese 50%, tampoco está ayuda más a monotributistas, y por otro lado los bancos empiezan a cobrar desde julio todos los préstamos y todo, y en agosto empiezan a quedar las tarjetas refinanciadas y todo, la economía que se viene va a ser bastante complicada en términos de pagos y todo. Bueno, veo que son y 46, estoy hablando hace 1 hora y 45 minutos aproximadamente. Llegué a presentar lo que era Dualde, eso no es poco en mis objetivos. Después ya convendría, me parece a mí, para no hacerlo tan agobiante, seguir con el neodesarrollismo, que es como se llama esto. En la clase que viene tenemos el trabajito, esperen que dejo de grabarlo así nos ordenamos.